Continuemos nosotros con el estudio de las primitivas y en este caso vamos a ver qué es lo que pasa cuando n es igual a 2. Vamos a verlo igual con algunos ejemplos. Todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido funciones generalizadas unidimensionales. Funciones generalizadas unidimensionales. Veamos el primero. Digamos, valga la redundancia, generalización multidimensional de la función generalizada delta prima de x. O sea, el más sencillo, ¿está claro? Es el caso de la, y es importante que recuerden, de la capa doble. ¿Está bien? De la capa doble sobre una superficie. A ver, ¿en qué consiste una capa doble? Tenemos nosotros una superficie, esta es una superficie S, en la cual nosotros vamos a definir su normal. Tenemos la normal de esta superficie y vamos a decir de que en la normal nosotros tenemos, por ejemplo, en un caso común son cargas eléctricas. Entonces, tenemos cargas eléctricas de tal manera de que en un lado tenemos cargas positivas y en el otro lado tenemos cargas negativas. ¿Está bien? Vamos a decir nosotros de que este es nuestro punto X, el punto con respecto al cual estamos nosotros analizando. Entonces, en esta capa doble, vamos a decir lo siguiente. En S está definida la función continua nu de x. ¿Está bien? En cada punto. Entonces, definimos la función generalizada menos la derivada normal de nu delta de S, según la siguiente regla. Vamos a tener menos la derivada direccional o la derivada normal de esta nu delta de S. Esto, cuando actúa sobre un phi, es igual a lo siguiente: la integral por superficie de nu de x derivada de phi de x con respecto a la normal. Todo esto, la integral se toma por toda la superficie. Phi pertenece a nuestros espacios de prueba. Entonces, definimos de esta manera, ¿está claro? De esta manera, esta función generalizada. ¿Está bien? Bueno, es evidente, ustedes lo comprueban, por favor, que esta función generalizada pertenece a D' y que su soporte
menos la derivada normal, nu delta de S, está incluido en S. Es decir, toma valores distintos de 0 acá. ¿Está bien? Acá. Esta función generalizada se denomina capa doble. Esta función generalizada se denomina capa doble sobre la superficie S con densidad nu de X orientada por la normal N. Entonces, ¿qué nos representa esto? Nos representa la densidad, si hablamos, por ejemplo, en electricidad, la densidad dipolar de dipolos, ¿está claro? Que se encuentran en una superficie. Cuando ustedes tienen un fenómeno de polarización, en las superficies ustedes pueden encontrar dipolos, momentos dipolares, ¿está claro? Entonces, este nu nos está representando una densidad de momentos dipolares. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Está claro este tipo de función generalizada, sí o no? Bien, entonces este es el primer tipo de función generalizada que nosotros tenemos. ¿Está bien? De estas funciones con n mayor o igual a 2. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos de estos. Más adelante, esta función y esta forma la encontramos con mucha frecuencia en lo que se conoce como la teoría del potencial. Que vamos a verlo, vamos a mencionarlo más adelante y ustedes, les voy adelantando, lo van a desarrollar en uno de sus laboratorios. Bien, continuamos. 2. Sea que en la región G en todo caso aquí es así, que la región G tiene frontera, ¿está bien? Tiene frontera suave por tramos S. Y la función f vamos a ponerle pertenece, la función f pertenece al conjunto de las funciones continuas sobre G. Esta rayita arriba estoy implicando que es cerrado, G incluida su frontera, unión con G1 incluida también su frontera, donde este G1 es igual a Rn menos G. Entonces, en este caso nosotros tenemos lo siguiente: la derivada de f con respecto a xy es igual a la derivada de f con respecto a xy más f evaluado en la frontera por el coseno de n xy delta s. Y
1, 2, hasta n. Es decir, como estamos hablando que es suave por tramos, tiene algunos puntos donde se rompe parcialmente su suavidad. Aquí nosotros tenemos, bueno, es evidente de que este n es igual a un n que depende del punto x, ¿está bien? Es la normal externa en el punto dado, AS, esta f de s, función, función salto, la grada que estamos viendo, al pasar hacia afuera por la superficie S. Es decir, nosotros tenemos de que F es continua en todos puntos, ¿está claro? Pero aquí nosotros estamos viendo de que en la superficie puede darse una discontinuidad. Por ejemplo, ustedes saben bien de que el campo eléctrico, ¿está bien? El campo eléctrico sufre discontinuidades en las superficies si es que en las superficies hay una densidad superficial de carga. Si tengo una superficie y tengo densidad superficial de carga, voy a tener de que el campo eléctrico no es continuo, sino es discontinuo. Entonces, un poco esto es lo que nos refleja eso. Entonces, esto último que acabo de mencionar, de que este es el salto, significa lo siguiente. El límite, cuando x' tiende a x pertenece a G1 de f de x' menos el límite cuando x' tiende a x y x' pertenece a G de f de x', es decir, la diferencia que hay en ambos extremos. Esto es lo que es igual a este valor f de s evaluado en el punto x para los x que pertenecen a S. Bien, entonces vamos a ver nosotros lo siguiente. ¿Cómo llegamos o comprobamos esto? La derivada de f con respecto a xy, phi, esto es igual a menos f derivada de phi con respecto a xy, definición de derivada, esto es igual a menos la integral f de x derivada de phi de x con respecto a xy de dx. Esto va a ser igual a la integral derivada f de x con respecto a xy phi de x de dx más la integral, todas estas integrales son con respecto a todo el volumen, pero esta es con respecto a S de x coseno de n xy phi de x de ds, y esto va a ser igual, ahora usando la transformación inversa, derivada de f con respecto a xy más fs coseno n xy de ds, con lo cual ya está demostrada esta forma. Bien, podemos seguir nosotros demostrando de esta manera. ¿Está bien? Entonces, todos son cálculos que se vienen realizando, pero creo que ya quedó más o menos claro de qué forma se trabaja
con estas funciones generalizadas. Son operadores. Entonces, estas fórmulas, estas expresiones tienen sentido, o su demostración pasa por evaluarlo con una función de prueba. Evaluamos con una función de prueba, aplicamos las propiedades que hemos desarrollado y después volvemos a la forma original, y una vez que volvemos a la forma original encontramos los diferentes valores que tenemos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, nos tomamos con esto, creo que quedamos con estos ejemplos.